Bendiciones, mis hermanas. Qué gusto que el Señor nos brinde la oportunidad de poder reencontrarnos nueva vez por aquí, por su canal Mujer Visión Bíblica. Y en esta mañana, pues, para presentarle un nuevo texto de gracia, un texto que yo sé que es muy importante, yo sé que va a ser de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Y sé que va a tratar de manera muy particular con algunas mujeres que están pasando por la situación que vamos a estar presentando a través de estos textos que vamos a estar meditando. Pues nuestro texto de gracia lo vamos a encontrar, mis hermanas, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 17. Y este nos dice: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Es un texto en el cual vemos al apóstol Pablo dándole unas instrucciones a los corintios, y que sé que va a ser de gran bendición para cada una de nosotras, mis hermanas. Así que le invito para que se queden hasta el final de este video, escudriñando al junto nuestro lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana de hoy. Y sí, ciertamente, mis hermanas, como le decía, vemos aquí en esta carta a los corintios al apóstol Pablo dándole instrucciones a estos hermanos que habían recibido la fe, que habían venido a los pies del Señor, pero que probablemente se encontraban teniendo ciertos inconvenientes en cuanto a su vida personal. Nosotros lo vemos dándole instrucción a los corintios sobre ciertos problemas matrimoniales. Lo vemos dándole instrucción de cómo ellos debían de comportarse. Vemos que él le habla acerca de el tema de las viudas, aquellas que quedaban sin marido o aquellos que quedaban sin esposa. Vemos que él trata el tema de manera general de aquellos que estaban casados, que no debían de separarse. Y vemos que también le da instrucción referente a aquellos que estaban casados o aquellas que estaban casadas con hombres inconversos. Y es en el tema, mis hermanas, que nos vamos a centrar en esta mañana de hoy, aunque los demás son también importantes, pero queremos centrarnos en esta partecita donde el apóstol habla a aquellas que están casadas o a aquellos que están casados con inconverso, es decir, con no creyente. Por lo que queremos que el Señor, ante todo, hable a nuestros corazones, trate con nuestros corazones para que nosotros podamos recibir su palabra. Pedir al Señor que por medio de su Santo Espíritu nos permita comprender. Y vemos que el apóstol Pablo le dio instrucción a los corintios diciéndole: y a los demás, yo digo. Ahora no podemos pensar que porque el apóstol estaba diciendo yo digo, estas palabras venían de él. Pues sabemos que la Biblia nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. Así que no debemos de contemplar que el apóstol Pablo estaba diciendo estas palabras de manera personal, de manera como que si era algo que estaba saliendo de su propio pensamiento, sino que estas palabras estaban siendo inspiradas por el Espíritu Santo. De lo que él estaba diciendo era algo que el mismo Dios quería que nosotros supiéramos y que él quiere que nosotros apliquemos a nuestras vidas. Así que no vamos a decir, no, eso lo dijo el apóstol Pablo, porque él dice, y a lo demás yo digo, mis hermanas. Debemos de saber que esto es la palabra del Señor y que es el Señor que está hablando con cada uno de nosotros. A pesar de que él hace referencia, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer, que no sea creyente. Quiero hacer una aclaración en cuanto a esto, mis hermanas, porque podemos quitar peso, podemos quitar credibilidad, podemos quitar pues importancia a lo que el apóstol está diciendo aquí. Y debemos de ver estas palabras como palabras de sabiduría, palabras que el Señor inspiró al apóstol Pablo sabiamente para aconsejarnos en cuanto a esto. Y él dice, y a lo demás yo digo, no el Señor. Si
si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Así que aquí vemos a Dios dándole un principio de sabiduría al apóstol Pablo, moviéndolo a hablar, a escribir sobre este tema, un tema muy importante y que probablemente estaba aconteciendo en la vida de los corintios, y que no solamente estaba aconteciendo en la vida de los corintios, sino que al día de hoy acontece con nosotros también. Porque en muchos casos sabemos que hay hermanas que se han convertido al Señor, pero su esposo no se han convertido. Y hay muchos hermanos que se han convertido al Señor, pero aún sus esposas no se han convertido. Pero vemos que el Señor le da un principio de sabiduría al apóstol Pablo, el cual le está diciendo a estos hermanos: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella decide vivir con él, no la abandone. Y vemos que él quiso traerle esto como una exhortación, como una amonestación o como un consejo, dado a que muchos de los corintios que estaban viniendo a los caminos del Señor estaban tomando esto como excusa para ellos separarse de sus esposas, para divorciarse de ellas. Pero él está aconsejando, él está diciendo: miren, ustedes que vinieron a los pies del Señor y aún sus esposas no son creyentes, si ellas consienten, si ellas quieren, si ellas desean seguir viviendo con ustedes, no la abandonen. Y ustedes saben, mis hermanas, por qué el apóstol Pablo estaba diciendo estas cosas. Porque él tenía muy claro los principios establecidos desde el libro de Génesis en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, mis hermanas? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar en el libro de Génesis, porque debemos de saber por qué el apóstol Pablo estaba diciendo esto y le estaba dando este principio de sabiduría a los corintios y nos los está dando a nosotras en el día de hoy. Dice el capítulo 2 de Génesis, mis hermanas, el versículo 18 hasta el 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda aves de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán: esto es ahora huesos de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y aquí viene el principio bíblico, mis hermanas, que el apóstol Pablo tenía bien claro, que lo encontramos en el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el principio bíblico que nosotras debemos de comprender y que el apóstol Pablo tenía claro al decir estas palabras. Desde el principio que Dios juntó al hombre y a la mujer, estos vinieron a ser una sola carne. Y esta unión de una sola carne no debía de separarla del hombre. Por ninguna razón, por ningún motivo. El hombre debe de separarse de su compañera. A menos que, claro, ésta no considere el vivir con esta persona, que es lo que el apóstol está aquí aclarándole a estos hermanos.
pero él tenía claro que los principios bíblicos dicen que el hombre no debe de separarse de su mujer por ninguna razón. Él quería que los corintios entendieran esto. Mira, si tu compañera consiente vivir contigo, no quiere decir que por el hecho de que tú seas creyente, tú te vas a separar de ella, porque ella quiere seguir viviendo contigo. Y la Biblia no te permite, no te manda separarte de tu compañera por esta razón de que tú seas creyente. Si tú haces esto de porque tú eres creyente y te separas de tu esposa, tú estás cometiendo una falta en contra de los principios del Señor que nos manda a que no debemos de separarnos. Y este principio también, mis hermanas, lo vemos en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, mis hermanas, capítulo 19, versículo 6, donde vemos a Jesús hablando sobre este tema. Y él dice en el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, recordemos que fue Dios quien juntó al hombre, quien trajo la mujer al hombre, es decir, que fue el Dios el que promovió el matrimonio, promovió la primera unión matrimonial, y dice que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es el principio que el apóstol Pablo está enseñándole a los hermanos de Corintio, mis hermanas. Y vemos que la Biblia es muy clara, muy específica, cuando nos llama a mantenernos en unidad, unidos. Y él dice esto, aún independientemente de que hayamos recibido la salvación. Es decir, la salvación no es un motivo para que nosotros nos separemos de nuestros esposos o las esposas. Es decir, nosotras nos separemos de nuestros esposos y los esposos se separen de sus esposas. Es lo que el apóstol le está aclarando aquí a los corintios. Él dice, si tu esposa consiente vivir contigo, no la dejes. No tomes esto como motivo, como excusa para separarte de ella. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es decir, mis hermanas, que si tú te encuentras ahora mismo en esta encrucijada, en esta situación de que has venido a los pies del Señor y te encuentras casada con una persona que aún no ha conocido al Señor, lo que la Biblia te manda no es a separarte. Lo que la Biblia te manda es a quedarte unida a Él. Lo que la Biblia te manda es a darle ejemplo, a darle modelo de una vida transformada. De manera que por tus, como dice la Escritura también, por tu manera de conducirte, por tu manera de actuar, quién sabe si quizás este hombre pueda venir al arrepentimiento y también pueda venir a ser participante de la misma fe que tú profesas. Y dice en los versículos 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Es decir, a causa de que tú eres creyente, los ojos del Señor se ponen sobre la vida de tu marido. No está diciendo aquí que él es santificado, que él es salvo porque tú eres salva, no. Lo que está diciendo es que debido a que tú vienes a los pies del Señor, ese cuidado que Él tiene sobre ti se extiende sobre la vida de tu marido. Él tiende a verlo a ustedes de manera unida, de manera cercana. Y por cuanto Él cuida de ti, Él también mira lo que acontece en la vida de ustedes como pareja, como compañero. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido.
pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, no serían bien vistos delante de los ojos del Señor, mientras que ahora son santos, mientras que ahora pueden estar bajo el cuidado y bajo el amparo del Señor. Pero si el incrédulo se separa, es decir, si tú tienes un esposo incrédulo, mi hermana, y él quiere separarse de ti por causa de tu fe, porque repele lo que es la obra del evangelio en tu vida, no porque tú le estés dando mal testimonio, sino porque él no quiere saber del evangelio y él quiere separarse de ti. Lo que el apóstol Pablo aquí está aconsejando es sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora aquí le está dando un consejo de sabiduría. Él está diciendo, si él decide de su propio entendimiento que no quiere seguir contigo porque no quiere, aborrece al Dios que tú estás sirviendo, él no quiere ser parte de tu vida de fe, no quiere tener nada que ver con esto y quiere separarse, pues bueno, ¿qué podemos hacer? No vamos a obligar a la persona y tampoco vamos a hacernos esclavos de una situación como esa, porque él dice, si no a paz, nos llamó Dios. Nos llamó a paz, el Señor nos llamó a paz, a que vivamos una vida en tranquilidad, en paz, es decir, en armonía. Pero dice, en cuanto al que decide quedarse y que le aconseja que se quede es decir, si tú eres creyente, a que te quedes con él, dice, porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Es decir, no te separes, porque tú no sabes si con tu buen comportamiento, si con tu manera de actuar, con mostrarle el hecho de que el Señor ha regenerado tu vida, el Señor cambia la vida de ese hombre, lo transforma. No te separes, no lo dejes si Él no quiere apartarse de ti. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Quién sabe? Tal vez tú con tu buen comportamiento, tal vez ese esposo con su buena manera de actuar, permite que Dios obre en la vida de esa mujer. Pero vemos en el versículo 17 que el apóstol dice, pero cada uno refiriéndose a los demás temas que él había hablado referente a las viudas y referente a los que estaban casados, que no debían de separarse, pero cada uno como el Señor les repartió, así como el Señor le dio la capacidad, lo llamó, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Por lo que, mis hermanas, nosotras no debemos de ir más allá de lo que dice la palabra del Señor. El Señor tiene principios bíblicos establecidos. Y tiene principios bíblicos establecidos para todo, mis hermanas. Para todo. Nosotros no necesitamos buscar fuera de las cosas que necesitamos en cuanto a nuestra vida, porque aquí en la palabra del Señor tenemos todo cuanto necesitamos. Tenemos cierta incertidumbre, cierta situación en este sentido. Vamos a recurrir a ver lo que nos dice la palabra del Señor y aceptar con obediencia lo que ella nos dice. En cuanto a las mujeres casadas con hombres incrédulos, ¿qué les manda la palabra del Señor? Que las que se encuentran en esta situación, que permanezcan casadas con su compañero y que le den buenos ejemplos, que le muestren una vida piadosa, que le muestren que verdaderamente el Señor ha cambiado su vida. Y quién sabe, tal vez el Señor por medio de este testimonio, y sabemos que el Señor lo ha hecho así porque tenemos muchos testimonios, sabemos de muchos testimonios de hombres que han venido a los pies del Señor a causa del buen testimonio de sus esposas. Por lo que la enseñanza que la palabra nos da
es que la mujer no debe de separarse de su marido. Si él consiente el querer quedarse con ella, no debe de separarse. Y si lo hace porque quiere hacerlo, a pesar de que la persona consiente en que quiere seguir, está faltando a principios bíblicos, está faltando a lo que dice la palabra de Dios y a lo que la palabra de Dios le demanda. Porque el Señor, al llegar al matrimonio, nos ha hecho uno. Y como leíamos en el libro de Mateo, la palabra del Señor nos dice que lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Por lo cual debemos de ser bien cuidadosas, mis hermanas, al tocar estos temas, al enfrentarnos con estas situaciones y buscar principios de sabiduría que nos lleven a entender lo que debemos de hacer en cuanto a estos temas, en cuanto a estas situaciones que pudiéramos estar enfrentando de manera particular, porque cada caso es diferente, cada situación es diferente, pero todos hallan principios de sabiduría en la palabra del Señor. Todos hallan consejo, por lo cual siempre le animo, mis hermanas, que no dejemos de leer la palabra, que no dejemos de buscar lo que el Señor nos ha mandado por medio de su palabra, porque el Señor que nos ha hecho con su poder, que nos ha hecho con su sabiduría, sabe lo que nosotros necesitamos, sabe lo que nosotros requerimos y de la manera que lo necesitamos. Así que acerquémonos a la palabra del Señor. Si tienes alguna inquietud, puedes dejárnosla por ahí, por los comentarios, y estaremos pues compartiendo, tratando pues de extenderle un poco más referente a la palabra del Señor. Le damos las gracias a Dios por permitirnos pues este tiempo en el cual hemos estado con cada una de ustedes. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé luz en cuanto a este tema tan delicado y que sé que muchas de ustedes, mis hermanas, están pasando por esa situación. Pero pídanle al Señor que el Señor le dé sabiduría, que el Señor le dé guianza y que puedan humildemente asumir esos consejos que la palabra del Señor nos ha dado en esta mañana de hoy. Oremos, hermanas. Padre, gracias por su palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por cada hermana que dispuso su corazón para escuchar tu palabra en este momento. Te pedimos, Señor, que bendigas estas palabras en nuestros corazones. Mira aquellas que están pasando por situaciones difíciles en su hogar. Probablemente teniendo este mismo caso que el apóstol Pablo estaba exponiendo en esta carta, Señor. Padre, glorifícate en la vida de mis hermanas, Señor, que se encuentran ahora mismo tal vez lidiando con matrimonios difíciles, con situaciones difíciles, Señor, en su matrimonio. Te pido que le dé sabiduría, te pido que le dé entendimiento, te pido que le dé gracia, te pido que le dé tu ayuda, Señor, en medio de estas situaciones. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra y tu palabra son consuelo, son guía para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarse ahí hasta el final del video. Nos veremos, mis hermanas, en un nuevo texto de gracia. Bye.